Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Título segundo. Derechos de las personas con discapacidad. Capítulo 1. Salud y asistencia social. Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar de más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad mental, programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Capítulo 2. Trabajo y empleo. Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que le otorgue certeza en su desarrollo personal y social y laboral. Capítulo 3. Educación. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos se realizarán las siguientes acciones. 1. Establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación de programas para la educación especial y de programas para la educación inclusiva de personas con discapacidad. 2. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. 3. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar. 4. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. 5. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecnologías para el texto, autodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de lengua de señas mexicanas. 6. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equiparar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyos de intérpretes de la lengua de señas mexicanas o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. 7. Incluir la enseñanza del sistema escritura de braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en el sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. 8. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. 9. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto de español y la lengua de señas mexicanas. 9. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. 11. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de las lenguas de señas mexicanas de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual. 12. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnologías lineamientos que permiten la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones del diseño universal. 13. Promover que los estudiantes
presenten apoyo a las personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito de servicio social. Y 14. Los demás que se dispongan otros ordenamientos. 2. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 3. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 4. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones fundamentales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. 5. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicanas, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. 6. Comunidades sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia en el sentido auditivo, se les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en el lenguaje oral. 7. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 8. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 9. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 9. Discapacidad física. Es la secuencia o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control de movimientos y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 11. Discapacidad mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no pueden manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 12. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de las personas, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 13. Discapacidad sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 14. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. 15. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. 16. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellas aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. 17. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración de las personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. 18. Estenografía proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. 19. Estimulación temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano sin forzar el curso natural de su maduración. 20. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. 21. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. 22. Lengua de señas mexicana. La lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotado de una función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 23. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 24. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguardia de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. 25. Registro Nacional de Población con Discapacidad. 26. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. 27. Personas con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. 24. Política pública. Todos aquellos planes 23. Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. 24. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 25. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 26. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objeto definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. 27. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. 28. Sistema de estructura braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve leídos en forma táctil por personas ciegas. Y 29. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrolladas
por la dependencia y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos entre tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, el respeto de la igualdad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad y los demás que resulten aplicables. Artículo 6. Son facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de ley las siguientes: establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, instruir a las dependencias y entidades del Gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas, incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente ley. Establecer y aplicar políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno federal que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Conceder de conformidad con las disposiciones legales aplicables estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad. Promover la consulta y la participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes que el gobierno mexicano presentará a las organizaciones de las Naciones Unidas, en cumplimiento a la Convención y ante los organismos internacionales relacionados con la materia de discapacidad y los derechos humanos. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas, impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y de la familia en preservación y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y los demás que otros ordenamientos le confieran. 22. Lengua de señas mexicana. La lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotado de una función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. 23. Ley. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 24. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguardia de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. 25. Registro Nacional de Población con Discapacidad. 26. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. 27. Personas con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal,
y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. 24. Política pública. Todos aquellos planes 23. Política pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley. 24. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 25. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 26. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objeto definido de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social. 27. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. 28. Sistema de estructura braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve leídos en forma táctil por personas ciegas. Y 29. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrolladas por la dependencia y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos entre tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Capítulo 4. Accesibilidad y vivienda. Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Capítulo 5. Transporte público y comunicaciones. Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso de transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyen a su independencia y al desarrollo integral. Capítulo 6. Desarrollo social. Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Capítulo 7. Recopilación de datos y estadística. Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la legislación aplicable, garantizará que la información de registros administrativos de la Administración Pública, el Censo Nacional de Población y las encuestas nacionales incluyan lineamientos para la recopilación de información estadística de la población con discapacidad. Capítulo 8. Deporte, recreación, cultura y turismo. Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Capítulo 9. Acceso a la justicia. Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en formas gratuitas en dichos procedimientos bajo términos que establezcan las leyes respectivas. Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en diversas discapacidades, apoyo de intérprete de lenguas de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal sobre la atención a las personas con discapacidad. Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de estas entidades federativas, en coordinación con el Consejo,
promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención a las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdiccionales. Capítulo 9. Libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Artículo 32. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite la participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Capítulo 11. Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Artículo 33. El Gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo participarán en la elaboración y ejecución de programas debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidos en la presente ley. Capítulo 12. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presenten servicios a las personas con discapacidad en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Título 3. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Denominación, objeto, domicilio y patrimonio. Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que para el cumplimiento de las atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.